Bienvenidos de nuevo a este espacio donde desgranamos los últimos chismes, las noticias más candentes y los temas que realmente nos hacen hablar. Hoy tenemos un bombazo, algo que ha estado resonando en el mundo del espectáculo y que, sin duda, ha dado mucho de qué hablar. Vamos a sumergirnos en los rumores y en la información que rodea a una de nuestras actrices favoritas, Demet Özdemir, y a su reciente y comentada unión matrimonial con Ozan Koç. Prepárense porque vamos a explorar si es cierto que Demet se arrepiente de su matrimonio. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de estar al día con todo lo que sucede en el universo de las celebridades, no se olviden de darle ese botón de suscribirse para no perderse ni un solo vídeo. Y ahora sí, vamos de lleno a este tema que nos tiene a todos con la intriga a flor de piel. Todos sabemos que Demet Özdemir es un talento que brilla con luz propia. Su carisma, su talento actoral y su belleza la han catapultado a la fama, convirtiéndola en una de las actrices turcas más queridas y seguidas a nivel internacional. Y cuando anunció su relación con Ozan Koç, un músico y comediante muy popular en Turquía, la noticia causó revuelo. Su noviazgo, lleno de momentos públicos que compartían en redes sociales, parecía una historia de cuento de hadas. Las fotos juntos, los gestos románticos, todo indicaba una conexión profunda y un futuro prometedor. Y el matrimonio, claro, fue el culmen de esa etapa, celebrado por todo lo alto y seguido por millones de fans. Sin embargo, la vida de las celebridades rara vez es tan sencilla como parece en las revistas o en las redes sociales. Y es ahí donde entran los rumores, esas pequeñas grietas que empiezan a aparecer en la fachada perfecta y que a veces nos hacen cuestionar lo que vemos. En los últimos tiempos han comenzado a circular con fuerza especulaciones sobre la estabilidad de la relación entre Demet y Ozan. Y lo que más llama la atención, lo que ha generado este vídeo, es la creciente cantidad de comentarios y noticias que sugieren que Demet Özdemir podría estar arrepintiéndose de haberse casado con Ozan Koç. Sí, han oído bien. ¿Pero de dónde vienen estas afirmaciones? ¿Hay pruebas concretas? ¿O son simplemente habladurías de la prensa rosa? Vamos a desmenuzar esto punto por punto basándonos en lo que se dice, en lo que se observa y en los pequeños detalles que a veces son más reveladores que 1000 palabras. Una de las primeras señales que han encendido las alarmas ha sido la aparente distancia entre la pareja en eventos públicos. Si bien al principio se mostraban inseparables, ahora parece que sus apariciones conjuntas son menos frecuentes, o cuando se presentan, se percibe una cierta frialdad o tensión. Los fotógrafos y los paparazzi, siempre al acecho, han capturado momentos en los que Demet y Ozan no comparten miradas cómplices, ni gestos de cariño que antes eran habituales. Esto, aunque podría interpretarse como una simple etapa de la relación, en el contexto de los rumores, cobra un significado más profundo. Se dice que Demet ha estado muy enfocada en su carrera profesional, con proyectos ambiciosos y un ritmo de trabajo intenso. Y en ocasiones, esto puede generar desajustes en la vida de pareja, especialmente si la otra persona no comparte la misma intensidad o si las prioridades empiezan a divergir. Además, se ha comentado mucho sobre la dinámica de su relación. Algunos allegados que prefieren mantenerse en el anonimato, por supuesto, han filtrado supuestas conversaciones o detalles que apuntan a diferencias fundamentales en sus personalidades y en sus visiones de futuro. Se habla de que Ozan, a pesar de ser un artista talentoso, podría tener un estilo de vida más relajado o menos enfocado en los sacrificios que requiere una carrera en la cima, algo que Demet parece valorar enormemente. Por otro lado, también se rumorea que Demet, acostumbrada a un entorno de éxito y reconocimiento, podría estar buscando un apoyo y una comprensión más profunda de su pareja, algo que, según estas fuentes, no siempre encuentra en Ozan. No podemos obviar tampoco las reacciones en redes sociales. Los seguidores, siempre atentos a cada detalle, han notado cambios sutiles en el comportamiento de Demet en plataformas como Instagram. Menos publicaciones conjuntas, un silencio inusual sobre su relación, y a veces mensajes o citas que parecen resonar con su estado emocional actual. A veces, un simple cambio en la forma de interactuar online puede ser un indicio de que algo está sucediendo tras bambalinas. Los fans más acérrimos son verdaderos detectives de la vida de las celebridades, y sus observaciones, aunque no sean pruebas irrefutables, a menudo captan señales que la mayoría pasamos por alto. Ahora, es importante ser cautos. En el mundo del entretenimiento, los rumores van y vienen. Las revistas y los portales de noticias a menudo exageran o crean historias para vender más. Pero cuando un rumor es tan
Persistente y viene acompañado de tantos supuestos indicios, es difícil ignorarlo por completo. La clave está en no dar por sentado nada, pero sí en analizar la información disponible y en ser conscientes de que, detrás de las cámaras y de las alfombras rojas, hay personas con sus propias luchas y complejidades. ¿Qué podría estar llevando a Demet a sentir este posible arrepentimiento? Podríamos especular, y es justo eso, especular, sobre varios factores. Quizás la presión mediática de su matrimonio, la exposición constante de su vida privada, haya sido más de lo que esperaba. O tal vez, al igual que muchas parejas, se dieron cuenta después de casarse de que las diferencias que antes parecían pequeñas, se magnificaron con el tiempo y la convivencia diaria. Las expectativas antes del matrimonio a menudo difieren de la realidad, y el paso por el altar puede ser un momento de reflexión profunda sobre lo que uno realmente quiere en una pareja y en la vida. Otra posible razón, y esto es algo que le sucede a muchas personas, es que Demet, al ser una artista tan joven y exitosa, haya sentido que el matrimonio llegó en un momento en que aún estaba explorando su potencial y construyendo su carrera. El compromiso que implica un matrimonio, sumado a la necesidad de equilibrar la vida personal y profesional, puede ser un gran desafío, y quizás ella sienta que esta unión ha limitado sus aspiraciones o la ha alejado de sus metas más ambiciosas. No es descabellado pensar que una artista en la cima de su carrera pueda tener prioridades muy claras y que éstas, a veces, entren en conflicto con las demandas de una relación de pareja sólida. Además, pensemos en la diferencia de edades y en las trayectorias vitales. Heath Hancock, aunque exitoso, tiene una carrera y una trayectoria diferente a la de Demet. Las etapas de la vida, las experiencias vividas e incluso la forma de ver el mundo pueden generar brechas que con el tiempo se vuelven difíciles de salvar. Si sus visiones de futuro, sus planes a corto y largo plazo, o incluso sus aspiraciones personales, no están alineados, es natural que surjan tensiones y dudas. Por otro lado, no podemos olvidar la posibilidad de que estos rumores sean simplemente eso, rumores. La vida de Demet Özdemir es de interés público y su matrimonio, al ser con una figura tan relevante, está bajo un escrutinio constante. Es posible que los medios de comunicación estén magnificando o incluso inventando historias para mantener el interés del público. A veces, una simple pelea de pareja o un momento de distanciamiento se convierte en un titular que insinúa una crisis matrimonial. Lo que sí es innegable es que el tema ha generado una gran conversación. Los fans están divididos entre quienes defienden a la pareja y creen en su amor, y quienes apoyan a Demet y temen que esté sufriendo o que haya tomado una decisión precipitada. Este tipo de debates en redes sociales demuestran la conexión emocional que el público tiene con sus celebridades favoritas. Es importante recordar que al final del día, la vida personal de Demet Özdemir es suya y de Heath Hancock. Las decisiones que toman, los caminos que eligen, son suyos. Nosotros como espectadores podemos opinar, especular y debatir, pero la verdad última solo la conocen ellos. Sin embargo, la persistencia de estos rumores nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones, la presión de la fama y la diferencia entre la imagen pública y la realidad privada. Si Demet Özdemir estuviera pasando por un momento difícil o se estuviera arrepintiendo de su matrimonio, sería natural sentir empatía por ella. Porque al fin y al cabo todos hemos experimentado dudas, hemos tomado decisiones que luego cuestionamos, y hemos enfrentado desafíos en nuestras relaciones. La vida no es una película de Hollywood con finales felices garantizados, y las celebridades no están exentas de estas realidades universales. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Los rumores sobre el arrepentimiento de Demet Özdemir en su matrimonio con Heath Hancock son intensos y persistentes. Vienen alimentados por la menor aparición pública conjunta, supuestas diferencias de personalidad y visiones de futuro, y las sutiles interacciones en redes sociales. Si bien no tenemos confirmación oficial, estos indicios nos llevan a pensar que algo podría estar pasando. Podría ser una crisis temporal, una etapa de adaptación, o tal vez, la dolorosa constatación de que la unión no era lo que esperaban. Lo que sí podemos afirmar es que la atención del público está fijada en esta pareja, y cualquier movimiento o declaración futura será analizado con lupa. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por estos intrigantes rumores. Hemos explorado las posibles razones, los indicios que han encendido las alarmas y la importancia de mantener una perspectiva equilibrada ante la información que circula en el mundo del espectáculo. Espero que este análisis les haya parecido interesante y les haya dado material para reflexionar.
Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su presencia aquí significa mucho para mí y para todo el equipo del canal. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que los rumores tienen fundamento? ¿Piensan que Demet podría estar arrepintiéndose de su matrimonio? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este contenido, si les ha parecido entretenido e informativo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.